Buenas, en este video vamos a hablar sobre la distribución de frecuencias en el caso para variables cualitativas. Iniciamos. Resulta que una vez que recolectamos los datos, pues necesitamos resumirlos, organizarlos, clasificarlos. Todo esto con la meta de pues, facilitar el análisis y ponerlos a disposición del público. Es entonces cuando la distribución de frecuencias se convierte en una herramienta clave para este fin. Así, por ejemplo, imaginemos que tenemos los apellidos de algunos candidatos a presidencia en una asociación X en un cierto periodo. Entonces son 32, digamos, ahí estudiantes o personas en general de la institución. Y tenemos solo esto. Mora, Vargas, Rojas, Rojas, Mora, Rojas, Vargas, González, Rojas, Mora, Mora. ¿Quién ganó? ¿Quién obtuvo más votos? Bueno, resulta que a simple vista, y que son poquitos, son solo 32, no podemos como de repente ya decir, ¿verdad? ¿Quién ganó y quién quedó en segundo o ver algo más allá? Resulta entonces que para poder hacer eso, para poder reconocer el ganador o algunas otras condiciones o características, lo que podemos hacer es empezar a contar cada uno de los votos de cada uno de los candidatos. Entonces, por ejemplo, vean qué diferente ver ya en un cuadro o en un gráfico aquí, ahorita vamos a ver un grafiquito, ya ordenado las categorías, ¿verdad? Teníamos 4 candidatos, Mora, González, Rojas y Vargas, y podemos ver que 13 personas votaron por Mora, 8 por González, 7 por Rojas y 4 por Vargas, haciendo un total de los 32. Ese conteo le llamamos frecuencia absoluta. Si lo dividimos por 100, lo trasladamos lo que es a la frecuencia relativa y si lo multiplicamos por 100, esta frecuencia relativa lo tenemos a nivel porcentual, entonces le llamamos frecuencia relativa porcentual. Su suma siempre es 100%, al igual que la suma de la frecuencia relativa es un 1%, porque lo que hacemos es desglosar el total en sus partes. Entonces, vean cómo el poder ordenar, organizar la información, en este caso en un cuadro, nos va a facilitar, por ejemplo, para analizar, interpretar. Podemos decir qué cosa. Podemos decir que Vargas obtuvo la mitad de los votos que obtuvo González, por ejemplo, ¿verdad? O a nivel porcentual podemos ver, ¿verdad? Que más de un tercio de las personas votaron por el ganador, ¿verdad? Casi llegando a la mitad, falta un 10%. Pero bueno, podemos tener ciertas apreciaciones que no se nos hubieran ocurrido, de forma que si hubiéramos tenido los datos así, ¿verdad? Desordenados. Bueno, entonces, otra forma de tenerlos, ya cuando tenemos esa distribución de frecuencias, podemos ponerlos en un grafiquito para poder apreciar mejor los resultados. Notemos cómo con un gráfico, solo una mirada, podemos ver el ganador. Si está organizado, bien hecho, construido el gráfico, podemos ver quién tuvo menor cantidad de votos. También podemos haber utilizado un gráfico circular, en donde podemos apreciar a nivel porcentual, ¿verdad? Las porciones las porciones para los candidatos, ¿verdad? De votos que tuvieron, el número de votos que tuvieron a nivel porcentual para cada uno de los candidatos. Entonces, las tablas de distribución de frecuencias nos vienen a permitir organizar los datos, ¿verdad? Es una lista, como vimos, de valores de los datos, junto con su frecuencia, los conteos correspondientes. Entonces, dentro de sus componentes está la clase o categoría y la frecuencia simple le llamamos a la absoluta o porcentual que vimos anteriormente. Porque también me adelanto un poquito, puede ser acumulada, que más adelante vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos las tablas de distribuciones de frecuencia? Bueno, que permiten resumir en una sola imagen, ¿verdad? Todas las frecuencias de los datos en categorías, clases definidas. Tiene ciertos pasos, ¿verdad? Dependiendo de las variables, si son cualitativas o cuantitativas, ahí podemos seguir el proceso, pero en general su estructura es la siguiente. Por ejemplo, para variables cualitativas nominales, imaginemos, tenemos como en el caso anterior, así, hombre está señalado con 1 y 2 mujeres, ¿verdad? Entonces ahí contabilizamos primero los de cada categoría y luego ahora sí, simplemente los ponemos en la tablita. En términos absolutos es el conteo, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? Y en términos porcentuales o relativo sería simplemente multiplicar por 100 el valor absoluto. Si lo queremos relativo porcentual, si es solo relativo no se multiplica por 100.
Entonces, en general, vemos cómo, dependiendo de la variable, ¿verdad? Vemos cuál es la variable, hacemos un conteo de las categorías de esa variable, así asignamos esa frecuencia absoluta. Y bueno, pues si fuese el caso, se ordenan de mayor a menor según la frecuencia presentada en cada categoría para que nos quede un cuadro o gráfico bien hecho. Así se construyen no solo las frecuencias simples, ¿verdad? Sino también, ahora, luego vamos a ver acumuladas. Ahora, hay que tener cuidado con el tipo de variable que tengamos. En las nominales no podemos hacer un acumulado, solo son frecuencias simples lo que se trabaja. Ya van a ver por qué. Con las variables cualitativas ordinales, sí podemos hacer ese acumulado, o sea, podemos trabajar frecuencias simples o bien acumuladas, porque resulta que ya la variable tiene un cierto orden, entonces cuando ya hay ese cierto orden, ya ese podemos acumular, por así decirlo, ese orden. Cuando usted le dicen en escala de 1 a 5 el grado de satisfacción, usted sabe, por ejemplo, si puso 1, es menor que 2, pero usted puede decir la categoría 2 o menos, que le pusieron 2 o 1 en este caso, ¿verdad? Entonces puede ir guardando ese acumulado. Es por eso que sí tiene sentido a partir de las variables ordinales, lo que se llama las frecuencias acumuladas. Entonces, ¿cómo se hacen las distribuciones de frecuencias para variables ordinales? Igual que en la anterior. Vemos la variable, vamos a contar en cada categoría, así sacamos su frecuencia absoluta y así ordenamos la variable aquí a como venga, ¿verdad? Recuerden que en la ordinal ya trae el orden la variable y luego podemos contar la frecuencia, digamos, acumulada a partir de lo que tengamos. Entonces, igual, componentes en esta, la clase o categoría, la frecuencia simple y ahora la frecuencia acumulada. Ambas pueden ser absolutas o relativas. Y ya vamos a ver más ejemplos. Dice que se hace una encuesta entre los padres de familia de los estudiantes del Centro Educativo de Excelencia, encontrándose los siguientes resultados. 230 tienen el nivel de instrucción primaria, 90 nivel secundaria, 120 técnico de secretariado y 30 restante nivel universitario. Entonces, disponer estos datos en una tabla de distribución de frecuencia completa, o sea, con la frecuencia simple y acumulada, tanto absolutas como relativas. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, veamos. Notemos que aquí tenemos el nivel de instrucción. Vean acá distribución de frecuencias de los padres de la familia del Centro Educativo de Excelencia según su nivel de instrucción y el periodo. Nivel de instrucción, la variable, sus categorías, frecuencia simple o frecuencia acumulada. Frecuencia simple tenemos el conteo en la absoluta, es decir, 230 padres tienen primaria, 90 padres tienen secundaria, 120 técnico secretarial y 30 universitario. En términos relativos lo podemos ver acá. Por ejemplo, el 25% aproximadamente, la cuarta parte de los padres tienen un técnico o secretariado. En la frecuencia acumulada menos T pasa lo siguiente. ¿Cómo creen que salió este numerito? A ver, ¿ya lo pensaron? En absoluto primero. Vean que está la acumulada menos T o la acumulada más T. En la acumulada menos T vamos a acumular, por así decirlo, de la categoría más baja hacia la más alta. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, 230 se repite, porque no hay nada menor, son estos 230 de primaria. Uno lo lee, 230 padres de familia tienen primaria o menos, pero como no hay nada, es solo primaria, ¿verdad? No hay nada menor. Luego, para el 320, que fue lo que se hizo, decimos, 320 padres de familia tienen secundaria o menos, porque estamos en la acumulada menos de. Noten que este 320 fue el resultado de hacer 230, que era la categoría anterior, más la categoría que está en la misma fila, ¿verdad? Precisamente los padres que tienen tanto primaria o secundaria, alguna de las dos o ambas. Entonces, veamos que este acumulado viene de abajo, por así decirlo, sería la categoría más pequeña o más baja hacia la mayor, va a ir acumulando. ¿Cómo sale este 440? Bueno, resulta que a 320 le sumamos 120 y así obtenemos 340. ¿Qué significa eso? Significa que 440 padres tienen técnico secretarial o menos. Es decir, puede ser que solo tenga esto o tenga secundaria o bien tenga primaria. Alguno de los tres. O los tres, si fuese el caso, que son 120 en este caso, exactamente técnico secretarial, por ejemplo.
Notemos como siempre en la última categoría vamos a llegar al total, porque eso va acumulando. Esto acumula el 100%, como lo vemos en su columna de acumulado menos D, pero en términos relativos. Así nos aseguramos de que construimos bien la tablita. ¿Okay? Esto es la frecuencia acumulada menos T. Ahora, ¿cómo es la acumulada más T? En la acumulada más T es como la menos D, pero al revés, digo yo. En el sentido de que el acumulado más bien viene desde la categoría de arriba, porque uno dice, vea que este 30 es este mismo, y uno dice 30 padres de familia tienen el nivel de universidad o más, no hay nada más, entonces solo es universidad, ¿verdad? Pero notemos que este 150, ¿cómo salió? Bueno, fue la suma de 30 y 120, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa que 150 padres de familia tienen la categoría de técnico secretarial o más, ¿verdad? Puede ser que tengan universitario también, por ejemplo. Este 240, ¿qué significa? Bueno, 240 padres de familia tienen la secundaria o más, por ejemplo. Y bueno, notemos cómo finalmente llegamos al 470, el total, porque sabemos que 470 padres tienen el nivel de primaria, porque ya sabíamos que aquí todos están distribuidos, ¿verdad? O más, o secundaria, o técnico, o universidad. Y así, también tenemos lo mismo, pero en términos porcentuales en la columna de relativa. Podemos decir, por ejemplo, que casi el 32% de los padres de familia tienen el nivel de técnico o secretarial o más. Así sería entonces la frecuencia acumulada más D. Que también podemos presentar esta información en gráficos, ¿verdad? Este simple, nivel de instrucción de padres de familia, así con la frecuencia absoluta simple, ¿verdad? Los 30 de universidad, los 120 eran, ¿cuánto eran? Los 30 de secundaria, 120 de técnico secretarial y 230 de primaria, así se representan acá. Ojo que acá no importa las barras que esté arriba, digamos la mayor frecuencia, porque el orden ya lo trae la variable, ¿verdad? No son barras horizontales porque la variable es cualitativa. Con esto terminamos. Muchas gracias.